Vamos a conocer otra esencia floral que ayuda muchísimo a ciertas personas que no pueden conectarse con el presente, con el aquí y ahora, por estar en un estado de profunda tristeza. Y ese es el caso de quienes necesitan mustard o mustard, como lo van a ver en los apuntes. La esencia floral mustard ayuda mucho cuando la persona, en lugar de estar en el aquí y ahora, atenta, viviendo lo que pasa, está como envuelta en una gran nube negra. Es como si una gran sombra llegó para rodear a la persona y hace que él o ella vea todo lo que pasa con esa sombra o con esa energía sombría, con esa visibilidad sombría. La persona que necesita mustard usualmente se siente triste, se siente drenada, le falta energía, le falta obviamente entusiasmo, ganas, pero no sabe por qué. Una característica importante de este estado mustard es que la persona se siente mal, pero no sabe por qué. No encuentra una causa. Muchas veces intenta encontrar ese motivo, intenta descubrir lo que le pasa o por qué le pasa, tal vez hablando con alguien, aunque muy poco lo hacen, usualmente manejan esto mucho solos, pero cuando logran hacer como un balance, no entienden por qué están mal. Porque si hacen un poco un recorrido por su vida, encuentran que está todo en orden, está todo bien. A veces incluso puede pasar que se dediquen a lo que les encanta, o sea, su trabajo les apasiona o trabajan de su vocación. Tal vez tienen una relación o no, pero se sienten bien emocionalmente como están, ya sea en soledad o en compañía. Si están en compañía se sienten bien con esa persona. No tienen dificultades tal vez puntuales como problemas de salud o problemas económicos o problemas vinculares. Es como si haciendo un conteo de todo encuentra que está todo bien y no entienden por qué están tan mal, por qué se sienten tan mal. Tampoco se trata de un vacío existencial. Es como si nada, eso, no sé por qué. Les suele agarrar angustia, se pueden poner a llorar, no tienen energía para nada. Y es como si todo lo vieran gris. Y esto lo voy a contar también desde mi experiencia personal cuando pasé por este estado. Porque si bien cuando lo estudié y luego años siendo terapeuta, siempre estaba esa información de que la persona en estado mustard ve todo como gris. Pero bueno, eso era lo que decía la teoría. Pero cuando me pasó a mí de experimentar ese estado, me di cuenta que es cierto. En realidad no es que se ve todo gris, por ahí como dicen los libros, pero sí apagado. Es como ver algo, los días nublados, ¿sí? Es igual que en los días nublados, pero incluso aunque haya sol, ¿sí? Las personas en estado mustard es como si ven todo sin brillo, como quienes saben de fotografía se puede regular el brillo en las fotos cuando se está editando. Bueno, es lo mismo. Un estado mustard es como si el brillo estuviera muy apagado, ¿sí? Tiene poco brillo. Es como, y tomar la esencia es lindísimo porque además es ese efecto. Es como cuando estamos en Photoshop editando una foto o Lightroom o cualquier herramienta que usen y se le sube el brillo. Se le sube el brillo y todo empieza, los colores a tener más vida, más brillo. Entonces, el estado mustard, como resumen, es eso. Hay tristeza, hay angustia, pero no hay una causa aparente. Porque luego cuando veamos diagnóstico diferencial, en un módulo más adelante, vamos a ver que hay muchas personas que pueden vivir un estado un poco similar de tristeza, particularmente tristeza. Otras flores también experimentan la tristeza, pero por otros motivos. Que ya lo vamos a ver en diagnóstico diferencial, ¿sí? Pero acá es tener en cuenta o tener presente que el estado mustard no encuentra un motivo, no encuentra una causa para esa tristeza que siente. Otra cosa que descubrí en experiencia propia
fue que cuando yo experimenté ese estado, por ejemplo, ese componente de tristeza no estaba. Entonces me llevó bastante tiempo pensar en Mustard, porque lo que sentía era un profundo desgaste. Yo pensé que había caído en un burnout, luego pensé en depresión, pero no tenía las características de los síntomas completos de depresión, pero llegué a un momento en notar que tenía todas las características de Mustard menos la tristeza. Yo sentía que la energía se me había drenado por completo y no era Olive, porque dormía suficiente y lo necesario, es decir, no me ponía despertador, me despertaba cuando mi cuerpo ya había descansado, no estaba, ya hacía meses que no estaba trabajando sobreexigida. Igual el burnout deja secuelas, ¿sí? Sé que no es algo que se resuelve rápido, pero mi cuerpo, mi mente, todo se había drenado por completo y luego me di cuenta que necesitaba más tarde. Entonces, fue la primera vez que tomé para mí misma la esencia floral por experimentar esas emociones, esas sensaciones. Y la verdad que me sorprendió muchísimo porque fue espectacular, fue casi mágico. A las 2 horas de haber estado en posición fetal en la cama, completamente casi ausente de la realidad, no quería hacer nada, tampoco tenía sueño, era como que quería estar todo el tiempo en la cama en posición fetal y así llevaba varias semanas, evitando todo tipo de responsabilidad. Y cuando tomé Mustard a las 2 horas, confieso que también sumé GORS, porque pensé que dije, bueno, perdí la esperanza de todo, pero yo siento que fue el efecto de Mustard, porque a las 2 horas ya estaba levantada, encendí el teléfono laboral que lo tenía apagado, empezaron a sonar los mensajes viejos, empecé a contestar los mensajes en audio, hubo gente que se inscribió en los cursos porque yo tenía una energía renovada, pero era impresionante. Entonces siento que ese día Mustard me resucitó, siento que reviví gracias a Mustard. Entonces, esta esencia floral pasó a tener un lugar muy importante para mí, le tengo ahora un especial cariño, porque realmente experimenté lo triste de ese estado, y lo que más me llamó la atención fue que no estaba el componente de tristeza. Yo no me sentía triste, pero como siempre les hablo de los matices, recuerden que siempre les digo, matices. Tenemos el estado iluminado, equilibrado, armonioso de una persona Mustard, es que ve todo con brillo, ve con alegría, se conecta con la vida, y el lugar desequilibrado es acá, desde una tristeza y un estado muy sombrío. El muy desequilibrado está con mucha tristeza, llora mucho, por ejemplo, una persona en estado Mustard, sin encontrar una causa del por qué. Pero un punto menos desequilibrado, digamos, está drenada la energía, no hay una razón por la cual no tenga energía. Yo me sentía como desinflada, como si una persona, nada, como si me desinflé, un globo desinflado, por viejito, digamos, el tener un globo colgado mucho tiempo, después se desinfla solo, pierde el aire. Bueno, me sentía así. Entonces también ayuda en esos casos. Cuando una persona está muy drenada, sin que haya una causa aparente, es decir, no es Olive porque no es que se desgastó por agotamiento físico, mental, emocional, no hubo un esfuerzo, tampoco es que está aburrida de la rutina, por ejemplo, un estado Jorben. En esos casos podés pensar en Mustard. Para mí nunca viene mal, ¿sí? Si no estamos encontrando el punto en cómo ayudar a la persona, pensá en Mustard, a ver si es que justamente no se sabe qué es lo que le pasa, la persona no sabe qué es lo que le pasa, pero sí siente que está muy mal en diferentes sentidos, ¿sí? Considera Mustard para tratar de ayudar y a ver si hace su magia esta esencia floral.